Buenos días a todos. Bienvenidos a este nuevo webinar de ORH que hemos organizado en esta ocasión en colaboración con ATISA y que vamos a dedicar a dos procedimientos con los que contamos en las organizaciones pues para asegurarnos una cultura ética y de cumplimiento. Hablamos del compliance y del canal de denuncias. Vamos a analizarlos en esta sesión y aportándoos dos perspectivas, la mercantil y la laboral, que creo que va a ser pues bastante enriquecedor. Contamos para ello con tres expertas de Sellier Abogados, que es el despacho de ATISA. Paso a continuación a presentároslas. Están con nosotros Silvia Palacios, que es socia directora del área laboral. Bienvenida, Silvia, muchas gracias por estar hoy con nosotras. A vosotros por invitarnos. Tania Muñoz, abogada senior del área de tecnologías y privacidad. Tania, muchísimas gracias también por estar esta mañana con nosotros. Muchas gracias a todos por asistir. Y está también con nosotros Marta Alonso, que es asociada senior del área civil y mercantil. Marta, muchísimas gracias también por estar hoy con nosotros. Muchas gracias, Verónica. Buenos días a todos. Yo he preparado una serie de preguntas para hacerles a nuestras expertas y para que nos ayuden pues, a analizar, a dimensionar bien estos dos procedimientos, bueno, para que nos expliquen, bueno, pues cómo hemos de gestionarlos, qué ventajas tienen y, bueno, qué conllevan también, ¿no? Porque somos conscientes de que cuando se trata de implantarlos en nuestras organizaciones, bueno, pues se nos abre, ¿no? Un abanico de preguntas y de dudas. Y sin más dilación, bueno, se me olvidó algo importante también. Hemos reservado también un espacio al final de esta sesión, bueno, pues para atender todas las cuestiones que vosotros queráis plantearles también, tanto a Marta como a Silvia como a Tania. Para esto tenemos habilitado el apartado de preguntas de la plataforma. Os invito desde ya, bueno, pues a que vayáis escribiéndonos ahí todas las cuestiones que queráis que plantear a nuestras expertas y en esos minutos finales, 15 minutos o así de la sesión, bueno, pues nuestras expertas os darán buena cuenta de todas ellas. Yo sin más dilación no quiero robar más tiempo lo importante, así que vamos a entrar ya en materia y a mí me gustaría empezar por el compliance y por el compliance penal. Marta, si te parece, explícanos para empezar, bueno, pues qué son los sistemas de compliance penal y cómo surgen. Pues mira, Verónica, a ver, tras la reforma, el Código Penal fue reformado. Esta reforma se llevó a cabo en el año 2015. Entonces, a partir de las mismas, las empresas pueden ser penalmente responsables por los delitos que se cometan en el seno de su organización, ya sea por sus administradores o por sus trabajadores, siempre y cuando no cuenten con un sistema de prevención de riesgos penales. Este sistema viene regulado y está definido en el artículo 31 bis del Código Penal. Para definir estos sistemas de prevención de riesgos penales o programas de compliance, podríamos decir que, bueno, que se trata de un conjunto de medidas y de procedimientos de vigilancia y de control que sirven para prevenir o, en su caso, para reducir los riesgos en la comisión de delitos dentro de nuestra organización. Es una herramienta que nos va a ayudar a identificar estos riesgos que se pueden traducir en la comisión de delitos y se forma como un modelo de gestión empresarial que va a permitir, y a mi parecer es algo muy relevante, nos va a permitir la exención de responsabilidad penal de la persona jurídica. Se configura, por tanto, como única eximente para, bueno, en beneficio de la persona jurídica. Entonces, para que las sociedades, en este caso, queden exentas de responsabilidad penal, deben cumplirse también una serie de requisitos que vienen tasados por el artículo que he mencionado, el 31 bis del Código Penal, en este caso en el apartado número 2. La ley nos dice, este artículo nos dice que se debe adoptar y ejecutar de manera eficaz un plan de prevención de riesgos penales. Debe hacerse por parte del órgano de administración de la empresa, la implantación de este modelo de prevención, y se tienen que incluir, como he dicho, estas medidas de vigilancia y de control que sean idóneas para prevenir la comisión de delitos en el seno de nuestra organización. Es importante también que la supervisión y del funcionamiento y del cumplimiento de este modelo se otorgue o se encargue a la figura del compliance officer. Esta persona o este órgano deberá realizar su función de supervisión y de control del funcionamiento de una manera eficaz y sin omisión, y el ejercicio tiene que ser suficiente. Es importante también para que opere lo que he comentado como beneficio primordial de la implantación de estos sistemas de prevención de riesgos penales, que es la exención total de la empresa, que el delito se haya cometido eludiendo fraudulentamente aquello que venga dispuesto en nuestro modelo de prevención de riesgos penales. Es decir, tenemos que tener el modelo
elaborado e implantado en la sociedad y que ya sea los administradores o los empleados que cometan el delito lo hagan, pues como he manifestado, eludiendo aquello que viene determinado en nuestro modelo de prevención del cual ya tendrán previo conocimiento. Entonces, esa es un poco una visión general de lo que forma o de qué compone un sistema de prevención de riesgos penales. A mí me gusta mucho, o sea, dar estos webinars y darles un enfoque muy práctico. Entonces, me gustaría que todo esto que nos estás comentando, que sé que te hemos puesto la exigencia de ser breve y no tenemos mucho tiempo y no os podéis extender, pero si lo podemos ilustrar con ejemplos prácticos, yo creo que nos va a ayudar, ¿no? Y nos va a facilitar la comprensión, pues aquellos que no somos expertos en la materia y que no venimos del ámbito legal como es vuestro caso. Entonces, ¿qué tipología de casos que nos puedes aportar, pues para ayudarnos a comprender mejor, pues cómo son los sistemas de compliance penal, cómo funcionan y qué es esos requisitos legales, ¿no? que nos estabas comentando? Pues mira, en este caso a mí me parece muy relevante, por ejemplo, el caso Neymar, porque es un caso al final conocido por todos y que ha tenido mucha difusión. En este caso, el Fútbol Club Barcelona fue condenado como penalmente responsable de 2 delitos fiscales que fueron cometidos por uno de sus empleados, en este caso por el jugador Neymar. Entonces, el Fútbol Club Barcelona contaba con un sistema de prevención de riesgos penales y que estaba implantado a la fecha de la comisión de estos delitos. Pero ¿qué pasa? Que este modelo que tenían implantado resultó del todo insuficiente e ineficaz, que como he dicho anteriormente, es uno de los requisitos que nos dice la ley para que opere la exención de la persona jurídica, que el modelo implantado sea suficiente y que sea eficaz. ¿Cómo es suficiente y eficaz? Pues si en el modelo se establecen las pautas y protocolos necesarios para prevenir o para evitar la comisión de delitos en el seno de nuestra organización. Entonces, ¿el Fútbol Club Barcelona tenía un modelo de compliance? Sí. ¿Resultó eficaz para prevenir que en este caso Neymar fuese condenado por 2 delitos de carácter fiscal? No resultó apropiado ni eficaz. Por tanto, el Fútbol Club Barcelona fue condenado, en este caso fueron sanciones económicas, y no se pudo beneficiar de la ventaja o el beneficio primordial del programa de compliance penal. Únicamente en este caso, a modo de apunte, sí que el club de fútbol sí que vio atenuada su pena, pero en este caso pues, dio cumplimiento a una serie de requisitos penales como es en la colaboración con el delito, la confesión del mismo, básicamente que puso de su parte pues, para acceder a esta atenuación de la pena. Entonces, este es un ejemplo muy relevante junto al que os daré a continuación de que el cumplimiento del requisito primordial del compliance, como es que sea eficaz y sea útil para la prevención de los delitos, va a operar y nos va a ayudar a obtener esa exención de responsabilidad. El otro ejemplo que me gustaría tratar con vosotros es el tema del caso Volkswagen, el Dieselgate. En este caso también todos conocemos que Volkswagen, en este caso, supuestamente instaló un software en los vehículos con motor diésel que manipulaba las lecturas de los gases contaminantes que se lanzaban y se emitían a la atmósfera. Este ejemplo también es relevante para demostrar la importancia de implementar de manera efectiva un programa de prevención de delitos, que, como he dicho y me repito, el fin último de estos programas es evitar la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Entonces, en este caso, Volkswagen también contaba con un sistema de prevención de riesgos penales, de delitos, pero también es obvio que este programa resultó del todo ineficaz. A mi parecer, es difícil entender cómo, a pesar de tener implementado este sistema de compliance, pues un delito de semejante magnitud y que afectó a todo el espacio económico europeo, al final, y creo que también, al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, pues este delito de tal magnitud puede haberse escapado dentro de la organización y que este delito puede haberse cometido en el grupo, porque al grupo Volkswagen se le está imputando un delito de estafa y un delito contra el medio ambiente. Entonces, las medidas con las que contaba este sistema de prevención, resultaron totalmente inútiles y superfluas. En opinión personal mía, lo hicieron el programa de compliance para cubrir el expediente. Es decir, para decir, mira, tenemos aquí nuestro programa de compliance, hemos redactado el texto, pero no es eficaz y no me va a servir. ¿Vale? Entonces, la ley exige que, pues para que esta persona jurídica quede exonerada de responsabilidad penal, se tienen que diseñar los sistemas de prevención de delitos y los medios que se empleen para su implantación deben ser efectivos, como no me cansaré de decir, porque es muy, muy, muy importante. Entonces, en aquellos casos en los que el sistema de compliance se haya diseñado con el único afán, de pretender beneficiarse de esta exoneración, y no van a funcionar.
como he manifestado, deben implementarse de una manera eficaz. En el caso de Volkswagen, pues bueno, todo apunta a que la implementación de este sistema no ha sido real y que lo único, el objetivo que buscaba el grupo era obtener la exoneración, pretendieron hacerlo a través del diseño del plan. Pues muchísimas gracias, Marta. Son dos ejemplos bastante conocidos, pero es verdad que bastante ilustrativos. O sea, nos ayudan mucho a aterrizar sobre el terreno la importancia de esto. Hablabas de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Quiero que incidamos un poco en este aspecto y la pregunta es, ¿las personas jurídicas pueden ser penalmente responsables de cualquier delito? Pues mira, no, bueno, afortunadamente no pueden ser responsables penalmente de cualquier delito. Este artículo que mencionaba anteriormente, y bueno, viene determinado en el Código Penal, establece un listado cerrado de delitos concretos. Bueno, esto se hace pues, a fin de garantizar la seguridad jurídica de la empresa. Entonces, como delitos más significativos o cuáles son estos delitos, es reseñable en este caso el delito de estafa, por ejemplo, las insolvencias punibles, los daños informáticos también son bastante relevantes, los delitos contra la intimidad o los allanamientos informáticos, también, bueno, que está muy a la orden del día, el tema del blanqueo de capitales o los delitos contra la hacienda pública o la seguridad social. También es importante los delitos que vayan a afectar a la ordenación del territorio o a los recursos naturales y medioambientales. ¿Vale? Y bueno, también mencionar que son también relevantes el delito de cohecho y el delito de tráfico de influencias. ¿Vale? Existen más delitos, pero bueno, el listado es más largo y me gustaría, bueno, estos son los más importantes y yo creo que los que más pueden darse en el tráfico jurídico. Si quieres, vamos a tratar de poner algún ejemplo para entender mejor la conducta perseguida en algunos de los delitos que has comentado, ¿no? Si quieres, pues en el tema del delito de estafa, ¿no? No sé si nos puedes poner pues algún ejemplo que nos ayude a entenderlo mejor. Sí, claro. Pues mira, a ver, para el delito de estafa se me ocurre, a ver, en este caso tenemos, imagínate, un comercial o un vendedor de una empresa que engaña a los clientes cobrando facturas que luego no declara. O el encargado de una tienda o almacén que pide dinero a cuenta al cliente, pero luego niega haberlo recibido y este dinero desaparece. O el caso, por ejemplo, del trabajador de una empresa que engaña a un cliente y le atribuye unas propiedades a los productos que está comercializando, de las cuales los productos carecen. Estos serían, pues bueno, ejemplos muy sencillos, pero que yo creo que son fácilmente entendibles. Otro de los delitos que comentabas, el de la insolvencia punible. Vamos a ver aquí. Sí, bueno, insolvencia punible, yo creo que insolvencia punible y blanqueo de capitales van los he agrupado para que vayan de la mano. En este caso, planteo, por ejemplo, el responsable de administración o el contable de una sociedad que falsea esta contabilidad o deja de anotar operaciones o lleva a cabo una doble contabilidad, la conocida contabilidad P. O bien, en este caso, estos mismos sujetos que desvían pagos para favorecer a determinados acreedores. Hablabas también del cohecho, ¿no? Sí, como otro delito. Pues mira, del cohecho, en este caso, imagínate una inspección de sanidad en una tienda y, bueno, se detectan una serie de infracciones que son graves y el encargado de la tienda, pues bueno, se le ocurre ofrecer dinero al inspector para olvidarse del asunto. Eso sería un ejemplo que puede darse en la vida de manera cotidiana. O también, por ejemplo, una empresa que ofrece una gratificación a un funcionario, pues en este caso para conseguir algún tipo de contrato o cualquier beneficio que que resulta del todo irregular. Y bueno, te pregunto sobre otro de los delitos para no extendernos demasiado, porque como bien has dicho, la lista es más extensa y tampoco tenemos mucho tiempo. El delito contra la hacienda pública o la seguridad social. A ver si ahí nos puedes ilustrar con algún ejemplo también. Pues mira, aquí podemos hablar de por ejemplo, el responsable de administración de una empresa que aplica una subvención que ha obtenido, pero la aplica a un fin distinto para el que le fue concedida. Podría ser un ejemplo. O bien también responsable o gerente de otra sociedad que para eludir el pago de las cuotas de la seguridad social, en este caso, obliga a sus empleados a darse de alta como autónomos. Entonces, en este caso, bueno, las cuantías para que sea este tipo de delito deberían superar los
los 120.000 euros. O, por ejemplo, el fraude a la hacienda pública eludiendo el pago de tributos. En este caso, nuevamente, para que se considere como tipo delictivo de delito fiscal deberían ser superiores a 120.000 euros. Entonces, esos son un poquito los ejemplos que quería hoy trasladaros. Pues muchas gracias. Te quería preguntar también, ¿cuáles son las ventajas de implantación del sistema de prevención de riesgos? Por ir a algo ya más concreto, ponnoslo de más. A ver, como ventaja, la primordial, la esencial de estos sistemas de prevención de riesgos penales es que, pues bueno, que se configura como única eximente frente a la imputación penal de la sociedad por delitos cometidos en el seno de la organización. Esa es como la bandera de estos sistemas de prevención de riesgos penales. Va a evitar así la condena de la sociedad por los delitos que hayan cometido los administradores y el personal de la organización y va a evitar sanciones penales y administrativas. También puede jugar como atenuante de las penas, es decir, como que las penas se rebajen. Nos sirve también como ya a nivel más interno, nos sirve como herramienta que nos va a ayudar a detectar irregularidades e ineficiencias en la empresa. Va a reducir los riesgos, evitando así pues, bueno, el fraude interno y generando mejoras organizativas y de control interno en la propia sociedad. Nos va a ayudar a, pues, bueno, a favorecer o a mantener el prestigio reputacional que tiene la empresa. De este modo va a generar confianza en los propietarios, en los empleados, en los inversionistas o en clientes o en otros socios comerciales que operen con la compañía. También nos va a ayudar a tener un mayor control sobre los directivos y sobre los empleados y va a reducir, en cierta manera, la incertidumbre que pueda existir en las transacciones comerciales que lleve a cabo la sociedad. A este punto, pues bueno, las empresas que cuenten con estos sistemas o con este plan de compliance penal van a tener más oportunidades de negocio, puesto que nos va a permitir atraer clientes e inversiones. Supone de esta manera una puesta en valor de la compañía a través del cumplimiento normativo. Nos va a ayudar a fomentar la responsabilidad social corporativa, puesto que contribuye a la igualdad de la justicia social. Va a generar y va a implantar en la sociedad una cultura ética del cumplimiento de la ley. De esta manera, unido todo bien enlazado, va a ofrecer una imagen empresarial que va a ser transparente, honesta y va a ser respetuosa con la legalidad. Y unido a esto, puesto que estamos ofreciendo esta imagen, va a generar mayor reputación y mayor competitividad. También nos va a ofrecer ventaja competitiva en licitaciones públicas y para comerciar con empresas internacionales. Y luego como punto, como fin, como última ventaja que tienen para mí estos sistemas de prevención de delitos es que actualmente se configuran como requisito indispensable para la obtención de ayudas financieras por parte de la Unión Europea. En este caso, como son los fondos Next Generation. Y desde el otro lado, hablamos de las ventajas, pero vamos a analizar el otro lado de la moneda. ¿Qué consecuencias tiene la no implantación de este sistema? A ver, pues bueno, las consecuencias yo creo que ya se han ido viendo a lo largo de mi participación. En este caso será la más importante, la imposición de penas y de sanciones a la organización. Se pueden, en función también del delito que se haya cometido y de las circunstancias concretas de cada caso. Entonces se pueden imponer multas por cuotas o multas proporcionales. Se puede producir también la intervención judicial de la empresa. ¿Vale? Esto no va a durar más de, nos dice la ley que no puede durar más de 5 años, pero bueno, se puede producir la intervención judicial de la empresa a favor de acreedores o de los propios trabajadores. También se puede dar el caso en que se acuerde la suspensión de la actividad de la empresa, también no más de 5 años, pero es algo muy, muy, muy relevante. Como ya el sumo de las consecuencias, de los riesgos que puede tener no tener implantado este sistema es que se puede llegar a la disolución de la persona jurídica, es decir, a lo que comúnmente se conoce como la muerte de la sociedad. ¿Vale? También se puede dar el caso de que se decida o se acuerde la clausura de los locales o de los establecimientos que tengamos, también por un periodo no superior a 5 años, pero bueno, nos pueden clausurar y no podemos ejercer nuestra actividad. También se puede dar el caso en que se prohíba de manera definitiva, de manera temporal, el realizar a futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido el delito en concreto, ¿vale? O se haya favorecido este delito o se haya encubierto el mismo. Se puede dar también el caso en que se produzca la inhabilitación de la sociedad para acceder a subvenciones o para acceder a ayudas públicas o bien para contratar con el sector público y gozar, en este caso, de beneficios fiscales o de beneficios que nos otorga la Seguridad Social.
esta inhabilitación, el plazo es mucho superior, puede llegar a ser hasta de 15 años. ¿Vale? Y luego a nivel más interno, más subjetivo, pues bueno, va a dañar el valor reputacional de la compañía y eso siempre luego tiene efectos a futuro, efectos de largo recorrido. Y estas serían pues bueno, las consecuencias más llamativas, más importantes que tendría pues bueno, no contar con este sistema de prevención de riesgos penales. Bueno, sin duda obliga a planteárselo, ¿no? Porque no son, vamos, no son consecuencias baladís, ni mucho menos, ¿no? Bueno, pues y en estos tiempos mucho menos. Siempre, bueno, cuando hablamos del compliance se habla y se pone el foco, bueno, pues en esta, ¿no? Desde el punto de vista penal. Pero es verdad que cada vez más se están recogiendo posibles contingencias laborales en los programas de compliance. Silvia, me gustaría que abordásemos también este aspecto de lo que se denomina compliance laboral, ¿no? Que nos expliques un poco en qué consiste y por qué se está ampliando el alcance del compliance a la faceta laboral. Bueno, pues es verdad que ahora empezamos a hablar de compliance laboral. Empieza a sonar mucho, pero lo cierto y verdad es que en España tenemos un ejemplo clarísimo de compliance laboral ya desde 1995, que si recordáis se publicó la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y obligaba a todas las empresas a evaluar riesgos y a planificar la actividad preventiva en materia de seguridad y salud laboral. En cualquier caso, es verdad que es ahora cuando más suena esto del compliance laboral y ya no está centrado única y exclusivamente en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo, como decíamos, sino que obliga a las empresas a realizar una actividad preventiva en cualquier incumplimiento de la normativa laboral. Es más, ya cuando la Fiscalía en 2016 en una circular hablaba de la responsabilidad penal de las personas jurídicas tras la reforma del Código Penal de 2015 de la que ha hablado Marta, ya hacía alusión a la necesidad del cumplimiento ético de todos los bloques normativos y no solamente de materia penal, por lo tanto también de materia laboral. Lo cierto y verdad es que estamos en un momento en el que estaréis todos conmigo, en el que el legislador ha inundado a todas las empresas de plurales obligaciones en el ámbito laboral. Estamos hablando de registro retributivo, obligación de registro retributivo, la obligación de la auditoría retributiva para evitar la brecha salarial, obligación de registro de jornada desde 2019, obligación de regular también la materia de trabajo a distancia, tan de moda a raíz y tan necesaria a raíz de la pandemia, en materia de contratación. Además, paralelamente, no solamente tenemos nuevas obligaciones para las empresas, sino que paralelamente se han incrementado las sanciones en el orden social que se puede imponer por parte de la Inspección de Trabajo a las compañías. En concreto, desde octubre se han incrementado, como sabéis, las sanciones en el orden social en un 20% y además, desde que se ha publicado la reforma laboral, se ha modificado también la forma de aplicar esas sanciones en las compañías. Antes, para determinadas infracciones se aplicaban de manera colectiva y ahora ya se aplican de manera individual. Esto implica un impacto, se han incrementado exponencialmente esas sanciones y las multas que en su caso pueden recibir las empresas. Además, las empresas se están encontrando, y hablará Tania seguramente de esto también, con nuevas contingencias en el ámbito laboral, como puede ser el uso y el control de los medios tecnológicos. La introducción de las nuevas tecnologías también han introducido nuevos riesgos, lógicamente, dentro de las compañías, porque al final el uso de las nuevas tecnologías puede confrontar directamente con un derecho fundamental de los trabajadores, como es el derecho a la intimidad. Y esto hace que, en definitiva, las empresas tengan que ser especialmente rigurosas en el cumplimiento normativo y que deban también elaborar políticas internas de actuación. Pues el plan de igualdad, una política de registro de jornada, una política de teletrabajo, una política de contratación, de uso de medios informáticos, ¿no? Al final, la Administración lo que ha hecho a lo largo de los años es que ha pasado de tener un papel activo, de vigilancia activa, para otorgar a las empresas una función más de autocontrol. Las empresas ahora se tienen que autorregular y tiene cierta lógica porque en el fondo son las empresas las que conocen en primera persona cuáles son todos los elementos que dentro de su organización pueden provocar determinados riesgos, pueden provocar determinados daños y por lo tanto son las únicas que saben qué medidas pueden adoptar para corregir esos riesgos y para intentar evitar esos daños. Y en línea con todo esto,
la inspección de trabajo también está cambiando su forma de proceder, porque ya no se centra tanto en analizar, por ejemplo, si hemos implementado en nuestra organización una medida determinada de igualdad, sino si tenemos un plan de igualdad en nuestra compañía. De lo que se trata o de lo que va a centrarse es, en definitiva, de controlar que la empresa está haciendo una buena gestión del riesgo. En el ejemplo que hemos puesto, si está controlando el riesgo de discriminación por razón de sexo. Así, con el compliance laboral, ¿qué es lo que conseguimos? Bueno, pues igual que hablaba Marta del compliance penal, en primer lugar, lo que conseguimos es evitar o cuanto menos minimizar los incumplimientos laborales y, por lo tanto, los riesgos de sanción y los daños económicos que pueden tener las compañías. Siguiendo con el ejemplo del plan de igualdad que comentaba antes, si tenemos un plan de igualdad y aún así se produce una situación de discriminación, pues cuanto menos vamos a poder defender que la empresa ha hecho todo lo posible para evitar que esa situación se produzca, aunque finalmente se haya producido, y por lo tanto o no merece una sanción, o cuanto menos, si hemos implementado bien ese plan de igualdad, como apuntaba Marta, pues no merece una sanción en su grado máximo, ¿no? Y en definitiva, también con el compliance laboral, pues conseguiremos, como indicaba Marta, evitar los daños reputacionales, ¿no? En cualquier caso, y también es importante, o a mí me interesa mucho que transmitir esta información, es que no solamente se trata de que las empresas implementen en sus compañías políticas de autorregulación, como puede ser la del plan de igualdad, protocolos de acoso o políticas de registro de jornada como las que hemos estado hablando, sino que además también hay que llevarlas a la práctica, hay que hacerlas efectivas. No se trata de hacer un papel que dejemos guardado dentro de un cajón, ¿no? Y para ello, para hacerlas efectivas, pues tenemos 3 herramientas básicas, a mi juicio. En primer lugar, la información a los trabajadores y la formación fundamental en todas las políticas de compliance, la formación a los trabajadores y también el seguimiento de la implementación de todas esas políticas internas, que en definitiva que se me ha ido la pantalla, perdonad. ¿Se te ha... Silvia? Se me ha ido la pantalla. ¿Me escucháis? Te escuchamos. Sí. Se ha ido un momentito la voz. Estabas hablando, bueno, pues de la importancia de hacerlos efectivos, de brindar esa información a los trabajadores. Nos hemos quedado ahí, yo creo. Si puedes retomar un poco lo que nos estabas contando. Vale. ¿Silvia? Sí. Disculpadme porque ahora mismo nos veo, se me ha puesto la pantalla en negro. Bueno, Sí. os decía que en definitiva las herramientas clave dentro del compliance van a ser la información a los trabajadores, la formación también a los trabajadores y el seguimiento de esas políticas internas que hayamos implementado en nuestra organización, ¿no? Con la finalidad de evaluar la ejecución, de evaluar sus resultados, el impacto que ha tenido dentro de la compañía, y para ello tendremos también que establecer una serie de indicadores de seguimiento y de impacto, y en caso de que no hayamos cubierto el objetivo que nos habíamos planteado con la implementación de esas políticas, pues adoptar las acciones correctoras que estimemos oportunas. Básicamente, esto sería clave a la hora de implementar el compliance laboral y también, por supuesto, el compliance penal. Silvia, te hemos perdido la imagen, ¿vale? Si puedes, sí. Vamos a intentar retomar. Si ves que te da dificultades, pues te desconectas y te vuelves a conectar, si te parece. Y sí, es que yo os escucho, pero no os veo. Entonces, efectivamente, algo pasa. Sí, no te preocupes. Pues si quieres, intenta desconectarte y volver a conectarte. Y mientras tanto, si quieres, vamos a abordar con Tania. Luego volvemos contigo, porque esta perspectiva laboral interesa, pero vamos a pasar a hablar con Tania de la segunda de los procedimientos, bueno, que era objeto de este webinar, que es el canal de denuncias. Si te parece, Tania, para arrancar, bueno, pues explícanos un poco brevemente, bueno, qué es un canal de denuncias y, sobre todo, qué requisitos específicos y obligaciones tienen las empresas respecto al canal de denuncias. Sí, el canal de denuncias interno se recoge en la directiva Whistleblowing, la directiva 1937 de 2019,
que indica que a partir del 17 de diciembre de 2021, organizaciones con más de 50 empleados han de implementar este canal de denuncias. ¿Qué es el canal de denuncias? Es un canal de comunicación que tienen que implantar tanto las organizaciones como administraciones públicas para que cualquiera de sus empleados, así como de terceros, si así se configura por parte de esta organización, puedan comunicar cualquier tipo de irregularidad relacionada con los incumplimientos de la propia organización en cuanto a su normativa interna, como de aquella normativa externa. ¿Vale? No olvidemos que el compliance al final es tanto el cumplimiento normativo, pero no solo de las normas, sino también de aquellos procedimientos que voluntariamente las empresas han implementado en desarrollo de un cumplimiento ético de responsabilidad social corporativa, código de buenas prácticas, etcétera, etcétera. Por tanto, todo aquello que aprueba esa empresa en el seno de su organización en el desarrollo de ciertas normas, de modo voluntario, no deja de ser obligación de cumplimiento para esa empresa y, por tanto, sería, en caso de que se incumpliera y lo detectara cualquier empleado o incluso un tercero, podría comunicarlo. Va a depender de si las empresas configuran este canal de comunicación únicamente para que pueda hacer uso sus empleados o personal interno, o si lo quieren abrir a terceros y, por tanto, stakeholders, clientes, proveedores y terceros relacionados con la organización puedan también realizar estas comunicaciones de posibles irregularidades. Como decía, es obligatorio desde el pasado 17 de diciembre para todas las empresas que cuenten con más de 50 empleados, ¿vale? Pero a partir del 17 de diciembre de 2023, es decir, en el plazo de 2 años, ya será es obligatorio desde el 17 de diciembre de 2021 para empresas de más de 249 empleados. Y deja la directiva 2 años, es decir, a partir del 17 de diciembre de 2023 será obligatorio para todas las empresas y administraciones públicas de más de 50 empleados. Matizo ahí. Sí. ¿Quién debe gestionar el canal de denuncias? Bueno, el canal de denuncias se puede configurar de manera que lo reciba estas comunicaciones tanto al personal interno de la empresa, que se ha de identificar, ¿vale? En esa política de canal de denuncias que ha de aprobar la empresa, ¿vale? Para cuando lo ha configurado, o se puede externalizar a una empresa externa experta en esta gestión y detección y tramitación de estas denuncias. En nuestro caso, en Sellier Abogados, llevamos a cabo estas gestiones de canal de denuncias por parte de empresas que nos contratan el servicio y contamos con una herramienta con todos los requisitos en materia de seguridad de la información y de privacidad, de acuerdo con el artículo 32 del RGPD, que es lo que indica expresamente la directiva que ha de cumplir estos canales de comunicación. Es más, los canales de comunicación pueden ser tanto verbales realmente como escritos. No hay nada que diga que deba de ser escrito. No obstante, cuando se hace esta comunicación por medio verbal o las hotline que ya se adelantaban las empresas americanas, ¿no? Y llamabas a un teléfono y realizabas la comunicación de la irregularidad detectada. Todo eso hay que documentarlo a posteriori. Por tanto, lo más práctico es que se realice por escrito, además, para luego la buena gestión de la propia denuncia.
Concrétanos un poco, como hemos hecho antes con el compliance, los beneficios que se extraen de la implantación del canal de denuncias. Bueno, aparte de cumplir con esta directiva 1937-2019 para los sujetos obligados, además te facilita a nivel interno dentro de la empresa, bueno, pues testear un poco la permeabilidad, digamos, de los empleados en relación a los principios y los valores de la propia compañía. También una detección temprana de posibles irregularidades cometidas en el seno de la organización y conectando con compliance, de acuerdo con todo lo indicado por Marta y Silvia, pues además puede permitir esta comunicación y esta gestión de esas posibles irregularidades, la exención de la persona jurídica en caso de la comisión de un delito en el seno de la organización. Hay un tema importante cuando hablamos de denuncias que son las denuncias anónimas, ¿no? ¿Son legítimas esta tipología de denuncias? Bueno, las denuncias anónimas, sí es cierto que en la propia directiva comunitaria se recogen como una posibilidad para que lo implementen los Estados miembros. También es cierto que estamos todavía en espera de que se transponga esta directiva en nuestro derecho nacional. Probablemente sancionen a España por la transposición tardía de la directiva y, por tanto, será el derecho nacional en desarrollo de esta directiva la que prevea estas posibilidades, pero sí que desde la directiva comunitaria como marco de esta regulación de los canales de denuncias se permite que los países miembros lo desarrollen como una posibilidad. Sí. Hablabas antes de la opción de externalizar el canal de denuncias. Me gustaría que nos explicases un poco más qué ventajas tiene esta opción, ¿no?, de gestión. Bueno, al final la externalización del canal de denuncias, bueno, pues en principio lo que facilita a una empresa es evitar quizá un conflicto de interés interno a la hora de recibir estas denuncias internas y de gestionarlas. Entonces, es una buena forma de evitar este conflicto o posible conflicto de interés que pueda generarse a la hora de externalizar. Luego también garantizar que realmente te está gestionando las denuncias un despacho de abogados bueno, pues experto en la materia, y además el canal de denuncias en concreto que configuramos desde Selier para las empresas clientes cumple todas las medidas de seguridad del artículo 32 del RGPD y, por tanto, garantiza esa confidencialidad que indica la directiva que debe cumplirse en esta configuración. Cuéntanos también cuáles son las sanciones a las que se enfrentan las empresas que no cumplan con el canal de denuncias. Bueno, como bien decía antes, eso ha de regularse una vez transpuesta la directiva en nuestro derecho nacional. Estamos en espera y en expectativa, todos los expertos de la materia, de ver cómo se regula en nuestro derecho nacional. Todavía no conocemos las sanciones detalladas hasta que no se transpongan. Silvia, ¿estás con nosotros? Creo que te oímos. Sí. No has podido... Disculpadme porque estoy con vosotros, sé que no me veis y yo tampoco os veo, pero mi ordenador ha fallecido y es imposible el salir de la aplicación para poder volver a entrar. Si os parece, pues continuamos así, puesto que entiendo que sí que me oís, ¿no? Sí, perfectamente. Vale. Si te parece, me gustaría, porque claro, es verdad que los canales de denuncia, bueno, pues están ahora mismo, bueno, hablamos bastante de ellos, sobre todo, bueno, responsables de los medios de comunicación, ¿no? Pero yo que te quería plantear, no sé si es realmente un instrumento nuevo en el ámbito laboral o no lo es.
Pues la verdad es que no lo es. En laboral ya desde el 2007, con la publicación de la Ley de Igualdad de Mujeres y de Hombres, ya se obligaba a todas las empresas a tener un protocolo de prevención del acoso sexual y por razón de sexo, y ese protocolo debe contener un canal de denuncias. Por lo tanto, ya desde el 2007, como digo, nosotros esto del canal de denuncias nos suena. Esta obligación, no obstante, es verdad que ha sido muy desconocida por parte de los empresarios, que pensaban que fundamentalmente iba dirigida a las empresas grandes, pero se ve reforzada en 2020 con la publicación del Real Decreto 901/2020 sobre planes de igualdad, donde ya ahí se aclara perfectamente que todas las empresas, con independencia del tamaño de su plantilla, con independencia de su dimensión, deben tener, como decimos, protocolos de prevención del acoso sexual y por razón de sexo, que además deben negociarse con la representación legal de los trabajadores. ¿Y qué contenido tienen que tener estos protocolos de acoso? Porque no solamente tienen el canal de denuncias, tienen un contenido muy amplio. Deben tener, en primer lugar, deben recoger un manifiesto expreso de la empresa de promover relaciones respetuosas en el entorno laboral y no tolerar conductas ni ofensivas, ni discriminatorias, ni abusivas. En segundo lugar, se tienen que definir también en esos protocolos los conceptos de acoso sexual y de acoso por razón de sexo, que no son sinónimos, aunque muchas veces tendemos a pensar que así es. Y además yo siempre aconsejo que en los protocolos se recojan un catálogo de las conductas que son constitutivas o que pueden llegar a ser constitutivas de acoso y que a veces tenemos equivocadamente normalizadas en nuestro día a día. Y también se deben identificar todas las personas que pueden estar involucradas en situaciones de acoso, y así conseguiremos definir bien el ámbito objetivo y el ámbito subjetivo, en definitiva el alcance de los protocolos de prevención del acoso. En tercer lugar, y muy importante, en los protocolos se tienen que recoger acciones que la empresa tiene pensado desarrollar para evitar esas posibles situaciones de acoso, y aquí resulta clave, como decía anteriormente, la sensibilización y la formación de la plantilla en materia de prevención del acoso, y también un buen plan de comunicación del propio protocolo. Tenemos que informar a todos los trabajadores de que tenemos protocolo, de cuál es su contenido y de qué es lo que tienen que hacer en caso de que se sientan en un momento determinado en un supuesto de acoso. Además, a todas estas medidas se tiene que acompañar la garantía de que cualquier denuncia de acoso esté exenta de represalias. Y, como decíamos al principio, debe contener el protocolo de prevención del acoso un mecanismo a través del cual todos los trabajadores que se sientan acosados puedan poner en conocimiento de la empresa, de la dirección de la compañía, esos hechos susceptibles de, en su caso, ser calificados de acoso, es decir, el canal de denuncias específico de los protocolos de acoso sexual y por razón de sexo, y que debe ser, como venía diciendo mi compañera Marta, seguro y eficaz. Por último, en los protocolos también se tienen que regular procedimientos de actuación de la empresa una vez que haya recibido la denuncia, para investigar los hechos y comprobar su veracidad y calificarlos en un informe final que en su caso dará pie a la adopción de medidas disciplinarias por parte de la empresa, siempre garantizando, como también apuntaban mis compañeras, la confidencialidad y el principio de contradicción de las partes, y sobre todo garantizando que se trate de un procedimiento ágil, porque no podemos mantener ni al denunciante ni tampoco al denunciado pues en una situación de un limbo prolongado. Y siempre, por supuesto, con objetividad y con transparencia, que son los principios que deben regir en este tipo de procedimientos. De hecho, son muchas las compañías que externalizan la parte de la instrucción de los acosos en terceros para garantizar esa objetividad y esa neutralidad. A mí sí que me gustaría destacar, porque insisto que los protocolos de prevención del acoso y los canales de denuncia de acoso son muy desconocidos en nuestro tejido empresarial. Sí que me gustaría destacar que si una empresa no tiene un protocolo de acoso, incurre en una infracción grave que es sancionable con multas de hasta 7.500 euros, pero que además, si se produce una situación de acoso sexual, ya pasamos de ser una infracción grave a una infracción muy grave, con multas de hasta 225.000 euros.
Y hablamos siempre de acoso sexual y por razón de sexo, pero podemos extenderlo también a los supuestos de acoso laboral. De hecho, la Ley de Infracciones y Sanciones en el orden de lo social no solamente habla de acoso sexual, sino que también habla de acoso por razón de origen racial, de discapacidad, y también lo configura como una infracción grave siempre que, y aquí está la importancia del compliance, que esa situación de acoso haya sido conocida por el empresario y no haya adoptado las medidas oportunas para evitarlas. En cualquier caso, sí que es verdad que aconsejo instrumentalizar el protocolo de acoso sexual y por razón de sexo y el protocolo de acoso laboral en documentos independientes precisamente para cumplir con la normativa en materia de igualdad. Hay otro tema que me gustaría que nos explicases y es un poco el marco de protección para el denunciante, ¿no? Ante posibles represalias que se puedan tomar, ¿no? Y que puede ser pues, un factor de, que haga que no se canalicen, ¿no? Estas denuncias por ese miedo a las represalias que se puedan tomar. ¿Cómo se habilita esa protección? Bueno, yo antes de hablar de los mecanismos de protección, sí que me gustaría indicar que para que una persona, el denunciante, sea susceptible de ser protegido, tiene que reunir dos requisitos fundamentales. Y es, en primer lugar, que tenga motivos razonables para pensar que la información sobre las infracciones que va a denunciar es una información veraz en el momento en el que interpone la denuncia. Y el segundo de los requisitos es que además se utilice para realizar esa denuncia los canales que la empresa haya habilitado específicamente para ello. Son dos requisitos que se deben reunir para que el denunciante tenga esa condición de protección. ¿Y cómo se le protege? Bueno, pues la directiva recoge una serie de conductas en una lista de conductas de la empresa que pueden ser constitutivas de represalia y que expresamente prohíbe. Yo destaco alguna de ellas, como puede ser pues, que el trabajador denunciante después sea despedido, sancionado, que se le haya degradado en sus funciones o que se le denieguen ascensos. También habla la directiva de cambios de puesto de trabajo, de movilidad geográfica, de cambios de horarios de trabajo, incluso de impedir el acceso a la formación o realizar evaluaciones negativas de desempeño de los denunciantes, por supuesto la coacción, la intimidación y también se habla de la finalización anticipada de los contratos de trabajo temporales. Como veis, es una lista bastante amplia que se considera, de lo que se considera represalia o se puede considerar represalia y que por lo tanto prohíbe la directiva. Es más, también la directiva prevé que los Estados miembros establezcan sanciones para aquellas empresas que hayan adoptado medidas de represalia contra los denunciantes. E incluso la directiva recoge medidas de apoyo al denunciante, como pueden ser la asistencia jurídica y otras medidas de protección para garantizar la confidencialidad del denunciante o eximirle de responsabilidad en determinados procesos, por ejemplo, por el incumplimiento de las cláusulas de confidencialidad, que sabéis que es muy habitual que se recojan en todos los contratos de trabajo, o el incumplimiento de la obligación de guardar el secreto comercial. En definitiva, si un denunciante es posteriormente, por ejemplo, despedido, pues se considerará que existen indicios de represalia y se producirá lo que en derecho denominamos la inversión de la carga de la prueba, es decir, que la empresa deberá justificar y probar, evidentemente, de un modo objetivo y de un modo razonable que su decisión de despedir al trabajador que ha denunciado obedece a causas absolutamente ajenas a la denuncia que ha interpuesto esa persona. Pero ojo con esto que digo de posteriormente, denuncia y posteriormente despido, porque si ha transcurrido un lapso de tiempo muy prolongado entre la denuncia y el posterior despido, se rompe el principio de causalidad. Y esto hay que tenerlo en consideración también, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo tiene que transcurrir para que quiebre ese principio de causalidad del que hablo? Pues la normativa, la verdad es que no dice nada. Los tribunales lo que vienen diciendo es que si pasa más de un año desde la denuncia y el despido, pues ya puede que no estemos ante un supuesto de represalia, pero en cualquier caso habrá que analizar caso por caso. En cualquier caso, como decía al principio, para que el denunciante sea protegido,
tiene que facilitar o tiene que aportar información veraz. ¿Y qué pasa si no facilita información veraz? Pues que la empresa, y esto es importante tenerlo en consideración, la empresa podrá adoptar medidas disciplinarias contra él. Y ya hay sentencias que avalan esa actuación empresarial. Recuerdo una bastante reciente, del 2019, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que precisamente declaraba la procedencia de un despido disciplinario por transgresión de la buena fe contractual de un trabajador que había denunciado a su empresa por un supuesto delito medioambiental y además por incumplimiento de una serie de obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales, pero lo había hecho de un modo muy genérico, no había aportado datos y a pesar de que la empresa le había exigido que concretara los términos de su denuncia, y además el trabajador incluso había publicado esa denuncia, facilitado a medios de prensa esa denuncia y había salido en prensa local, con lo cual el perjuicio para la compañía era más que evidente. Al final, el tribunal lo que concluye para declarar la procedencia del despido es que, aunque no se exige la veracidad, lo que no va a implicar una rigurosa y total exactitud del contenido de la información que el denunciante está facilitando, desde luego tiene que tener unos mínimos de certeza. Y no hay mínimos de certeza cuando lo único que hacemos es trasladar en una denuncia una simple rumorología, ¿no? Por lo tanto, sí que hay una protección del denunciante, pero siempre que la información sea veraz. Y ojo, porque una denuncia falsa en el seno de una organización puede constituir un delito, ¿vale? Cometido por esa persona que realiza esa denuncia falsa. Sería constitutivo de un delito por denuncia falsa del artículo 465 del Código Penal. Sí, efectivamente, aquí tenemos la vertiente laboral y la vertiente penal que se puede desplegar. Quiero abordar un último tema contigo antes de abrir ya el espacio para las preguntas de los asistentes, que ya nos están llegando y vamos un poco justitos de tiempo, así que te voy a pedir en la medida de lo posible, bueno, pues la mayor brevedad, aunque es un tema que sé que va a ser también que se puede desarrollar de manera amplia, es el relativo al código ético, ¿no? Que al final es la norma básica del compliance. Me gustaría un poco que nos explicases brevemente qué alcance tiene y sobre todo que incidieses en si el código ético se ha de negociar con la representación legal de los trabajadores y si se puede sancionar a los trabajadores por el incumplimiento del código. Sí, bueno, el código ético y por extensión también el código de conducta, ¿no? Que suelen confluir en un mismo y en un único documento, es una norma interna de la empresa en la que se recogen una serie de principios y de valores de la organización y se describen una serie de conductas que están basadas precisamente en esos principios y en esos valores que la empresa espera que tengan sus trabajadores en la prestación de sus servicios, de su actividad laboral. En definitiva, en ese código se recogen las conductas deseadas y las conductas prohibidas dentro de la compañía. De hecho, del código ético deberían colgar todas esas políticas internas de la empresa a las que antes me refería, como la política de igualdad o el protocolo de prevención del acoso. ¿Y por qué es una herramienta esencial en el compliance? Bueno, pues porque, como decimos, si lo que recoge son comportamientos deseados, la empresa lo que está haciendo es informar a través de su código ético a la plantilla de cuáles son sus obligaciones y, por lo tanto, va a poder exigir su cumplimiento. Y con la exigencia de ese cumplimiento lo que se hace es prevenir delitos, prevenir infracciones y generar esa cultura de cumplimiento de la que venimos hablando en todos los ámbitos y también en el laboral. Y además, como en el código ético se recogen comportamientos prohibidos, como digo, en el caso de que los trabajadores incurran en esos comportamientos prohibidos, pues la empresa podrá desplegar también su poder sancionador. Siempre y cuando, reitero lo que he venido diciendo, hayamos informado a nuestra plantilla de que tenemos un código ético y nos hayamos asegurado de que tienen conocimiento del contenido de los mismos. Entonces, es muy importante que recabemos prueba de que efectivamente hemos hecho entrega a nuestra plantilla de esos códigos, porque si no vamos a correr el riesgo de que las medidas disciplinarias que podamos imponer a nuestros trabajadores por incumplimientos, pues nos las declaren finalmente judicialmente como improcedentes. No obstante, como me preguntas si podemos sancionar, sí, podemos sancionar, pero
los códigos éticos no pueden tipificar ni infracciones ni sanciones. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque esta es una materia exclusiva de los convenios colectivos. Si nosotros en los códigos de conducta introducimos otro sistema disciplinario distinto al del convenio colectivo, lo que estamos haciendo es vulnerar el principio, el derecho fundamental de los sindicatos a la negociación colectiva. Lo que sí que podremos hacer en los códigos es advertir a nuestra plantilla de que en caso de que incumplan con el código, se podrá sancionar, se entenderá que existe un incumplimiento de una instrucción, por ejemplo, o una transgresión de la buena fe contractual o un abuso de confianza, que son las infracciones o las faltas, mejor dicho, típicas que se suelen y genéricas que se suelen recoger en los convenios colectivos y que, por lo tanto, en su caso serán susceptibles de ser sancionados, pero siempre remitiéndonos al procedimiento y al articulado concreto de nuestro convenio colectivo de aplicación, porque no podremos sustituir el sistema disciplinario recogido en el convenio colectivo. De hecho, hay sentencias que han declarado la nulidad parcial de códigos de conducta que han incluido infracciones que no estaban recogidas en convenio colectivo. En cualquier caso, importante también tener en consideración que no solamente será la empresa la que pueda exigir al trabajador el cumplimiento del código, sino que también el trabajador puede exigirle a la empresa, esto es bidireccional, el cumplimiento del código de conducta, ¿vale? De ahí los canales de conducta. Por lo tanto, la empresa deberá ser la primera en someterse a lo establecido en su propio código de ético o código de conducta. ¿Y debe ser o no debe ser negociado con la representación legal de los trabajadores? Me preguntabas. Bueno, pues la norma no establece ninguna obligación, por lo tanto, la empresa puede imponer unilateralmente su código de conducta. Al final es una extensión de su poder de dirección y así está regulado o reconocido en el Estatuto de los Trabajadores, pero bien es cierto que si tenemos representación legal de los trabajadores en nuestra compañía, lo recomendable es contar con esa representación, negociar con ellos y conseguir su consenso o conseguir su beneplácito, porque así lo que hacemos es dotarle de mayor legitimidad a nuestro código de cara a la plantilla y, por lo tanto, vamos a garantizar o reforzar su cumplimiento. Es más, como decía en una intervención anterior, todas las políticas y, por supuesto, políticas internas de la compañía y, por supuesto, el código de conducta deben tener comisiones de seguimiento para vigilar su cumplimiento, y en esa comisión de seguimiento sería lo idóneo que estuviese la representación legal de los trabajadores, que no olvidemos tiene la obligación de velar, así lo establece el Estatuto de los Trabajadores, por el cumplimiento de la normativa laboral y de seguridad social. Pues muchísimas gracias, Silvia. Bueno, estamos ya casi en hora, pero vamos a tomarnos esos minutos extras pues para resolver las cuestiones que nos estáis planteando los asistentes. Os pido disculpas, pero yo creo que la calidad del contenido y el enfoque que le estaban dando era tan sumamente interesante que merecía la pena escuchar todo lo que tenían que contarnos las tres ponentes que tenemos. Voy a empezar ya a plantearos las preguntas. Amalia nos plantea un caso concreto, ¿no? Nos dice, en una empresa multinacional en la que el departamento de compliance es global y, por tanto, no está en la filial española. Empresa que tiene implementadas muchas medidas para prevenir la comisión de delitos, medidas que se determinan globalmente y se aplican a todas las filiales. Nos pregunta qué requisitos concretos son necesarios en la filial española y nos dice, por ejemplo, existe una comisión de seguimiento de compliance global. ¿Es necesario además una comisión en la filial española? ¿Es necesario un compliance officer en la filial española o es suficiente con el global? Bueno, entiendo que esta pregunta es para mí. A ver, el caso es un caso, bueno, muy concreto, muy específico. Antes de lanzarme a dar una respuesta, lo primero es estudiar el caso, analizar las sociedades y ver qué medidas tienen implantadas. Pero bueno, así a grandes rasgos, a mi parecer sí que es necesario contar, en la filial española sí que es necesario contar con un sistema de prevención que sea acorde a la normativa española. ¿Vale? Puesto que no tenemos que pasar por alto que los actos que se cometan en España, los delitos que se cometan en España, al final van a ser enjuiciados o pueden ser objeto de observancia por parte de los tribunales españoles. Entonces, deberíamos siempre adecuarnos a la normativa española. Deberíamos contar, si tienen un compliance officer a nivel global, pues bueno, tiene que existir algún mecanismo, algún método que nos permita asegurar que este compliance officer también está
ejerciendo las funciones que les son propias de supervisión, de identificación, de monitorización de este sistema de compliance a nivel de la filial española. Pero bueno, como digo, es bastante profunda la cuestión que nos están planteando y habría que estudiarla en el caso común, pues en el caso específico en concreto. Nos preguntan también si el canal exigido por el protocolo de acoso laboral tiene que ser el mismo o diferente al canal de denuncias. Es decir, tiene que haber un canal de denuncias para problemas de acoso y otro canal para denunciar irregularidades de corrupción, blanqueo o... Se puede Bueno, armonizar en un solo canal de denuncias. en un solo canal. Se puede centralizar en uno solo. O sea, lo bueno del canal de denuncias que indica la normativa, aunque se aprueba en el año 2019 esta directiva, como ha comentado Silvia, ya existían obligaciones específicas en cuanto a las comunicaciones de ciertas irregularidades en materia laboral. Por tanto, armonizar en un único canal de comunicación corporativo, de hecho, creo que es lo más oportuno por centralizar toda la información a través de un único canal que siempre va a facilitar una gestión. Sin duda, disculpad, es lo más práctico y facilita la gestión, en definitiva, del día a día del canal. Nos preguntan también si el canal ético puede gestionarse de manera global con un proveedor externo de fuera de España. El canal ético. El canal de denuncias, entiendo. Y si se puede realizar a través de un proveedor externo fuera de España. Siempre y cuando este canal de comunicación cumpla las medidas de seguridad y de protección al denunciante en cuanto a la confidencialidad, es decir, cumplimiento en materia de seguridad de la información en privacidad, de acuerdo con lo exigido en la directiva, es perfectamente posible. Ojo con lo único en materia de privacidad con las transferencias internacionales de datos, ¿vale? En cuanto al impacto en materia de privacidad y los países que sean con los que haya un convenio bilateral en la materia, etcétera, etcétera. A ver, nos plantean también, ¿no? A tenor un poco de los casos que has expuesto, Marta, el de Neymar y el de Volkswagen, nos preguntan cómo podemos saber si la implantación de un sistema de prevención de riesgos laborales es suficiente. Antes de tener la irregularidad, ¿qué herramientas existen un poco pues, para estar seguros, ¿no? De que... A ver, que el programa de prevención de riesgos penales vaya a ser eficaz o, bueno, eficiente, al final eso se acabará viendo con el tiempo. Entonces, pero podemos poner lo mejor de nosotros o llevar a cabo aquellas medidas que sean las más necesarias y eficaces para que el programa resulte exitoso. Pues, un poquito así como la operativa que es necesaria para la implantación de los programas de compliance. Lo primero que hay que hacer es identificar y cuantificar los riesgos a los que se puede ver expuesta la sociedad. Tenemos que identificar las actividades en cuyo ámbito se pueden cometer los delitos. Pues para eso hay que hacer un conocimiento previo de la empresa, se tienen que estudiar los programas con los que cuenta, hay que entrevistarse con todo el personal y realizar un estudio de la documentación de que dispone. También tenemos que ver los mecanismos de control y defensa con los que ya cuenta la sociedad, pues bueno, para ver si son operativos, si hay que actualizarlos o si hay que crearlos de nuevo, o bien con los que tiene la sociedad nos vale. Debemos analizar los procesos sensibles, esto es, en este caso, por ejemplo, las relaciones con las administraciones públicas, con partidos políticos, las relaciones que podamos tener con la hacienda pública, con la seguridad social, el ámbito de actuación, bueno, el ámbito donde ejercemos nuestra actividad económica, si somos o puede darse por nuestra actividad que podamos ser propensos a la comisión de falsedades, garantizar mucho la protección de datos, esto va relacionado con el ámbito informático, tema económico, de receptación y blanqueos de capitales. Una vez que tenemos identificados estos riesgos, tenemos que elaborar lo que se llama el mapa de riesgos. Entonces, identificamos las actividades o los procesos sensibles en los que nuestra sociedad se puede ver afecto y a través de este mapa de riesgos vamos a cuantificar la probabilidad de producirse este ilícito penal y así vamos a medir el daño potencial que va asociado a que estos delitos se cometan. Entonces, una vez que tenemos hecho lo anterior, es necesario diseñar y establecer protocolos concretos
y procedimientos de control pues, para cada tipo de delito, para cada tipo de actuación. ¿Vale? Al final, bueno, es un procedimiento bastante complejo y que requiere de la colaboración de toda la empresa. ¿Cómo podemos certificar o garantizar que vaya a ser eficaz? Pues yo entiendo que si se están cumpliendo, si damos cumplimiento a todos los requisitos que nos exige la ley, se ve que la sociedad ha hecho sus mejores labores, la mejor intervención para prevenir estos delitos, para identificarlos, sobre todo se ha dado la formación adecuada al personal, tanto a los trabajadores como a los administradores y gerentes. Pues entiendo que con eso, y si el delito se ha cometido eludiendo de manera fraudulenta este plan de prevención de riesgos penales, ahí, se ha cometido el delito, sí, pero se ha prevenido, sí, que eso es al final lo que nos está pidiendo la norma, que seamos capaces de identificar el riesgo, de darle una puntuación, un valor y de prevenirlo, que el riesgo al final se comete, la empresa ha hecho sus mayores esfuerzos para que esto no ocurriese, y en este caso sí que daría pie a que operase este beneficio de la exoneración de la empresa o en su caso de la atenuación de penas. Nos preguntan también qué puntos deben negociarse con la representación legal de los trabajadores en el protocolo de prevención de acoso. Y en el caso, si no hay representación legal de los trabajadores, ¿el protocolo no puede implementarse? Bueno, en el caso de que no haya representación legal de los trabajadores, la norma, como ya nos es habitual, no dice absolutamente nada. Con lo cual yo entiendo, y así lo estamos haciendo, y no nos están poniendo problemas la inspección de trabajo, es que si no tengo comité de empresa o delegados de personal, puedo establecer, porque la obligación sí que la tengo, no desaparece por no tener representación legal de los trabajadores, el protocolo lo puedo establecer, diseñar e imponer de manera unilateral por parte de la empresa. ¿Qué puntos se negocian con la representación de los trabajadores? Bueno, pues fundamentalmente el procedimiento. El procedimiento y las medidas, como decíamos, de prevención que va a adoptar la compañía para intentar evitar que se produzcan esas situaciones de acoso, como pueden ser la necesidad de la formación o de la sensibilización, que es clave, como decía, en este tipo de procedimientos. Otra de las preguntas que nos llega es si se puede sancionar a un trabajador que no cumple el código de conducta si esa conducta no aparece en el convenio colectivo como infracción. Ese es el problema, efectivamente, ese es el problema, que nosotros no podemos regular supuestos que en el código de conducta que no aparezcan en el convenio colectivo. Es lo que intentaba explicar antes. Lo único que sí que podremos hacer es, y al final sí que existen mecanismos para ello, es intentar acudir a supuestos genéricos que suelen recogerse en los convenios colectivos. Como decía antes, al final, si yo estoy estableciendo en el código de conducta que no puedes aceptar regalos de proveedores, te estoy dando una instrucción, te estoy dando una orden. Si tú la incumples, entonces yo podré sancionarte, porque seguramente que en el convenio colectivo, en el 99% de los convenios colectivos, se recoge una falta que consiste en el incumplimiento de órdenes e instrucciones del empresario. Entonces sí que podré sancionar. Pero me he llevado un supuesto muy concreto que regulo en el código de conducta a una falta genérica que establece el convenio colectivo. Y entonces me va a permitir, ese es el mecanismo que me va a permitir sancionar, con independencia de que no esté recogido expresamente ese supuesto en el convenio. Nos preguntan también sobre el perfil que ha de tener el compliance officer. Nos preguntan pues desde el punto de vista de competencias, pero también nos hablan del perfil personal. Entiendo que hablan de actitudes, ¿no? Que también creo que serán relevantes en esta posición. Pues sí, a ver, lo he mencionado, creo que he pasado por ello durante la exposición. Es necesario, nombrar una persona, en este caso el compliance officer o oficial de cumplimiento, que puede ser una persona o un órgano, ya sea interno o externo de la sociedad, y es importante que sea autónomo, ¿vale? Y en este caso esta persona será la encargada de elaborar los manuales internos, de determinar qué procedimientos hay que llevar a cabo y los controles que se tienen que efectuar.
es la persona que estará encargada de asesorar en materia de cumplimiento normativo tanto a empleados como a los órganos de administración de la sociedad. También se le encargará la importante labor de velar y de vigilar el cumplimiento de este sistema de prevención de riesgos penales que se haya implantado en la empresa. También va a tener que controlar de manera interna pues, a los miembros de la organización pues, bueno, para que no cometan las infracciones que se han pues, identificado como probables en su comisión. También tendrá la labor de denunciar y de proponer sanciones para aquellas personas que estén infringiendo, que hayan infringido ese código de conducta penal, este sistema de prevención de riesgos. También tiene una labor muy importante al hilo de, para garantizar que el modelo sea eficaz, que es llevar a cabo la monitorización y la actualización periódica del plan de cumplimiento y unido a que tiene que reportar los posibles incumplimientos que se vayan que se produzcan en el plan. Es importante esta monitorización y actualización del plan, puesto la sociedad va cambiando día a día, las relaciones que establece la sociedad, los negocios que lleva a cabo, el personal interno de la sociedad también va cambiando. Entonces es necesario ir cuidando ese plan de prevención de riesgos penales y tenerlo siempre actualizado y tenerlo siempre supervisado. Por otro lado, como he dicho, también tiene labor muy importante, que es la de ofrecer formación a los trabajadores de los órganos de administración en materia de cumplimiento normativo, de los protocolos que se han implantado para prevenir los delitos que se puedan producir en la sociedad. Toda esta labor, que no es poca, que tiene el Compliance Officer, va a tener que, lo va a tener que documentar para que quede prueba cierta y veraz de las actuaciones y de los procesos que está llevando este Compliance Officer, que se van a unir al programa de Compliance y son documentaciones que al final se guardarán cuidadosamente y serán entregadas en caso de que se nos requiera por autoridades o por los juzgados de turno que toquen en caso de que se llegue a cometer un delito en el seno de la organización. Pues muchísimas gracias, Marta. Tenemos que poner fin ya a esta sesión. Se nos quedan unas cuantas preguntas por responder. A todos aquellos que las hayáis planteado, lo que vamos a hacer es trasladárselas a Silvia, a Tania y a Marta para que os las puedan responder por escrito. No las vamos a dejar sin atender. Es una cuestión de tiempo y de agenda. Nos hemos extendido 15 minutos más. Pero ya tenemos que finalizar porque nos podríamos estar toda la mañana y todo el día hablando de este tema porque la verdad que es francamente interesante. Y como algunos de los asistentes nos están apuntando y quiero trasladároslo, ha sido un placer escucharos porque nos lo habéis explicado francamente de una forma absolutamente clara, sencilla, muy comprensible y la verdad que da gusto hacerlo así. Recordaros a todos que la sesión ha sido grabada, que también os vamos a enviar por correo electrónico el vídeo para que podáis, refrescar los conocimientos y volver a disfrutar de las exposiciones y de los conocimientos que han compartido pues las tres expertas de Cellier y de Atisa que hoy nos acompañan. Y sin más, pues muchísimas gracias a todos. Emplazaros pues a una próxima sesión, a un próximo webinar de ORH y gracias particularmente a Silvia, a Tania y a Marta por habernos acompañado hoy, por habernos dedicado este tiempo y sobre todo el conocimiento y toda la experiencia que atesoráis en estas materias. Muchísimas gracias a las tres. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias a todos y buen día. Hasta luego. Hasta luego.